favor, les pido a esos funcionarios, a esos buenos funcionarios, ¿no?, que aún quedan, que ya termine, por favor, la persecución y el acoso contra las entidades porque técnicas, además de lo que hemos estamos salido hablando... a los medios a manifestar. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Nuevamente te agradezco la oportunidad y también aprovecho para manifestarte que desde nuestra última entrevista, que fue el 1 de junio, donde públicamente le solicitamos a la ministra nos pueda atender, no nos ha podido atender hasta ahora, ¿no? Entonces, hasta ahora no logran solicitud, reunirse con la ministra. No. Exitosa. No, no hemos podido. Ahora, yo quisiera, Juan Miguel, que expliques, por favor, en qué consiste lo que ustedes hacen, es decir, en qué consiste esto de construcción en sitio propio, exactamente, para que la gente que no lo sabe lo entienda, la importancia que tiene. A ver, el programa Techo Propio tiene 3 modalidades. ABN, ¿no? Llámese la modalidad que ha estado promoviendo la señora Sara Goray, ¿no?, y algunos funcionarios corruptos. La otra modalidad es mejoramiento de vivienda, que es un programa que llega a la gente pobre y evidentemente está siendo aniquilado, o ya fue aniquilado. Y construcción en sitio propio, que es el programa social o la modalidad que representa al programa Techo Propio, porque es la verdadera esencia de llegar a darles vivienda a la gente más pobre, ¿no? La gente que tiene su terrenito y que no tiene una casa digna como posesión. Entonces, el Estado, a través de un bono de 29.700 soles, ¿no?, nos genera la oportunidad a las entidades técnicas de cumplir el sueño de estas familias, dándole una casa de 35 metros cuadrados de material noble, con una sala comedor, 2 dormitorios, un baño totalmente enchapado y un área de lavandería inclusive, ¿no? Eso hacemos nosotros y lo hacemos en los pueblos jóvenes, en los centros poblados, donde no llegan las grandes empresas, donde no llegan los políticos y los congresistas a veces de turno. Entonces, ese trabajo que hacemos las entidades técnicas, hoy por hoy, está siendo perseguido. Hoy estamos siendo objeto de una persecución y acoso insano, ¿no? En mi caso, después de la entrevista que hemos tenido, por ejemplo, me llegó una notificación el 1 de julio con la base de una carta firmada por un exdirector nacional de vivienda del mes de febrero. Imagínate, no hay ni siquiera, donde por un cañito me piden que yo devuelva el bono, ¿no? Por un tema accesorio, ¿no? Donde o sea, no hay objetaron que un caño que había sido puesto en una de las viviendas que ustedes habían construido, claro, un cañito tenía una falla, de metal, entonces tenía que va en la zona de devolver. Lavandería, correcto, ¿no? Y que obviamente, al parecer, la beneficiaria lo había cambiado, ¿no? Y que originó la solicitud, ¿no?, de que yo devuelva el bono de 29.700 soles. Ni siquiera me dan la oportunidad de decirme, oiga, hemos observado eso, de hacer el descargo, o por último, ir a cambiarle el caño. De frente me quieren cancelar de oficio, ¿no?, y aniquilarme. Entonces, muchos de los, digamos, representantes de las entidades técnicas ya tienen miedo a salir a los medios. Hoy, nuevamente, me expongo un poco para darte un alcance. La pregunta que yo tengo, señor técnicas. Gaona, es esta. Es decir, ya, tú tienes tu lote, ¿no es cierto? Has conseguido tener la titulación, porque eso es un requisito, ¿no es cierto? Que tengas la titulación, que además es una pesadilla, que es uno de los temas que habría que abordar, ¿o no? Correcto. La familia lo único que nos genera como documentación es la copia literal, el autoavalúo, ¿no? Y los DNI, donde se pueda comprobar que tiene carga familiar, ¿no? Y contra ello nosotros lo hacemos elegible y el Fondo Mi Vivienda evalúa, ¿no?, la posibilidad del bono, y si realmente la familia es claro, elegible, ya podemos es darle elegible a un bono de esta naturaleza. Ahora, de lo que se trata con la participación de las entidades técnicas, como se les llama, es que el uso de ese bono sea, digamos, eficiente, o sea, que se use para construir una vivienda cumpliendo todos los parámetros técnicos de seguridad, de calidad de construcción,
¿no? De uso de materiales, y por eso es que se requiere la intervención de las entidades técnicas, que además están debidamente registradas, ¿no? Por supuesto, claro, esa es básicamente la idea central, Nicolás, pero después de lo que hemos visto, donde la telaraña de la corrupción no, actualmente va girando, pues, o dando giros importantes y van apareciendo nuevos nombres de algunos funcionarios que fueron cómplices corruptos en el desvío de fondos en contra de esta modalidad, porque se favoreció una modalidad que es adquisición en vivienda nueva en contra de la modalidad que llega a los pobres, que es construcción en sitio propio. Ahora, ¿no? ¿y esto Entonces, cómo ha afectado? Realmente. Sí, la última vez que hablamos, claro, Juan, se hablaba de la cantidad, o sea, ¿cuántas viviendas en sitio propio normalmente se han estado construyendo en el Perú y cómo está la situación ahora? Normalmente, digamos, en términos generales, antes habían 50.000 bonos, digamos 50.000 viviendas que podríamos estar generando y en capacidad todavía de poder doblar eso las entidades técnicas, pero en promedio había la posibilidad de construir 50.000 casas. Hoy se ha reducido a 18.000 aproximadamente, ¿no? Casi la tercera parte, ¿no? de viviendas en la modalidad de construcción en sitio propio, y entendemos por qué, porque los recursos se han estado desviando, ¿no? Por esta claro, mafia de corruptos, ¿no? Se ha estado desviando para una modalidad que obviamente ya es de conocimiento público todos los detalles. Y como te reiteraba, yo quiero confiar de verdad en los buenos funcionarios que aún quedan en el Fondo Mi Vivienda y en el Ministerio de Vivienda. Quiero confiar de que no todos están coludidos, ¿no? De esta forma, y que puedan hacer algo, ¿no? Con el nuevo gerente general del Fondo Mi Vivienda, con la ministra, ¿no? Porque entendemos que no es fácil tomar a veces estos cargos políticos, pero por favor les pido a esos funcionarios, a esos buenos funcionarios, ¿no? Que aún quedan, que ya termine por favor la persecución y el acoso contra las entidades técnicas. Porque además de lo que estamos hablando, a los medios a manifestar toda nuestra indignación por el daño que se le está haciendo a las familias pobres que esperaban más presupuesto para cumplir con el sueño de darles una vivienda digna y segura, ¿no? Esto es lo que nos marca la mayor indignación, y son pocos los periodistas como tu persona que están dando del enfoque real, ¿no? Y no perdernos en lo que se está realmente perjudicando, y es el sentido social verdadero de la vivienda social que llega a esas familias de extrema pobreza, ¿no? Entonces, ese es el mayor daño que se está haciendo, y no les ha quedado... Porque además acá, Juan, hay una sí, doble afectación, para así decirlo, porque se está perjudicando a las personas que tienen su lote, ¿no es cierto? Pero que no tienen los recursos para construir y que están viviendo precariamente y que podrían tener, accediendo a estos bonos, una vivienda digna, pero por el otro lado se está afectando a la micro y pequeña empresa, que es la que puede construir y que ha estado construyendo estas viviendas, y por lo tanto está perjudicando el empleo y los ingresos de un sector tan importante de la economía como la micro y pequeña empresa de construcción. Tienes razón, ¿no? Al 100%, ¿no? A la modalidad de construcción en sitio propio, de repente, por ser una política de Estado, no la pueden desaparecer, pero la están minimizando al extremo, y sobre todo están tratando de atacar, ¿no? De aniquilar a las entidades técnicas que nos esforzamos y todos los días salimos a buscar familias para darles, ¿no? El beneficio de tener, ¿no? A través del bono del Estado, que tengan su casa digna y segura, como te reitero, y no solo perjudican a las entidades técnicas, a la familia, sino a todos los parámetros o a todo el entorno que genera ese movimiento económico, como decíamos en la anterior oportunidad, ¿no? A la ferretería, al vendedor de agregado, de piedra, de piedra chancada, ¿no? Es realmente ese trabajo de hormiga y ese motor económico que se genera a través de la generación de empleos, ¿no? de cada zona, con la modalidad de construcción en sitio propio, la están aniquilando. El otro día conversábamos en la anterior entrevista, Nicolás, que nosotros estábamos en la capacidad de generar 4
4 empleos, 4 puestos de trabajo por cada vivienda. Imagínate, ¿no? En 50.000 bonos estamos hablando de que tenemos 200.000 puestos de trabajo por cada convocatoria, por decir algo, ¿no? O si se llega a copar la totalidad de los 50.000 bonos. Hoy se ha reducido a 18.000, ¿no? Y se está perjudicando, ¿no? Varias aristas que evidentemente a muchos no les conviene ver. Claro, el problema es que ya lo más grave de todo, Juan, es que el diagnóstico está hecho, ya sabemos que hay que el déficit de vivienda alcanza casi los 2 billones, pero esto es una combinación desde las personas que tienen un lote pero no tienen la capacidad de construir, hasta personas que no tienen nada, para quienes sí tiene sentido los proyectos de desarrollo de mi vivienda, donde los fondos, hace años, Juan, que nosotros estamos insistiendo años en este tema, ¿no? Y en la necesidad de darle una prioridad. Porque una vez más, no solamente o sea, tiene que estar dirigido a que todo peruano tenga el derecho a vivir en un lugar digno y con acceso a todos los servicios, sino que por el otro lado esto es extraordinariamente estimulante para la economía. O sea, una de las actividades que más mueve la economía es la construcción, pero se tiene que acabar pues la corrupción, ¿no? O sea, se tiene que acabar el cálculo de cuánto me voy a comer de comisión ilegal o a quién tengo que sobornar para hacer las cosas que hay que hacer. Hay que acabar con esa perversión que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Y nos sigue haciendo, ¿no? Correcto, Nicolás. Y has hecho un resumen realmente muy didáctico, ¿no? Y muy práctico, y esa es la realidad, ¿no? Y encima de todo, se está persiguiendo y acosando a algunas entidades técnicas que hemos estado manifestando este atropello, ¿no? Y realmente es preocupante. Es preocupante más aún cuando vemos que los funcionarios de turno no nos están dando tribuna como para ser escuchados. Y hoy aprovecho nuevamente el espacio que nos estás brindando, Nicolás, ¿no? Para pedirle a la ministra que por favor, después de mucho tiempo vamos detrás de una reunión con ella, nos genere un espacio, 1 hora, media hora, pero por favor que nos escuche, ¿no? Porque nosotros somos parte importante, dicen que somos el mejor aliado, pero nos tratan como enemigos, nos quieren aniquilar. A las entidades técnicas, que es la pequeña y mediana empresa que empuja, ¿no? La ejecución de las viviendas sociales, las quieren aniquilar. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Porque estamos reclamando y denunciando que ha habido desvíos de recursos adicionales que han podido servir para las familias más pobres. Por eso debemos ser perseguidos, ¿no? Eso realmente es indignante, Nicolás, y ojalá puedas seguir apoyándonos. No, pero ¿no? por Y supuesto puedas, que sí, Juan. de alguna manera lograr te soy sincero, a mí me causó una muy buena impresión la ministra Jania Pérez de Cuéllar cuando estuvo acá. Me pareció que habló claro, que dijo cosas que normalmente uno no estaba acostumbrado a escuchar en un ministro o una ministra de Vivienda. Y me llama la atención que sintonizando con su propio discurso no se haya sentado a hablar con ustedes. Porque si quieres dar vuelta a la tuerca, ¿no? Limpiar de corrupción el aparato del Estado y en este caso el sector vivienda y ponerse en acción para hacer lo que hay que hacer, que una vez más está claro lo que hay que hacer. Hay que hacerlo limpio de corrupción, pero hay que hacerlo. Y de una vez, ¿no? Y comenzando por hablar, tener un diálogo y un trabajo en conjunto con los protagonistas de este cambio, entre los que están, por supuesto, ustedes, ¿no? Entonces yo desde acá quiero invocar a la ministra Jania Pérez de Cuéllar a que se reúna con los representantes de las entidades técnicas, que lo único que están pidiendo es algo tan elemental como ser escuchados. Por Dios, no debería ser tan difícil. Nicolás. La misma sensación de la ministra la tenemos nosotros, es por eso que ya no queremos un poco perder más tiempo y que nos pueda ella dar un espacio, porque nos sentimos burlados a veces por las personas que nos atienden, ¿no? Sentimos que ganan tiempo y la información que compartimos incluso las usan en contra de nosotros, ¿no? Entonces, considerando el comentario que tú has hecho de la ministra y que también nosotros tenemos esa sensación, le estamos pidiendo y le estamos reiterando que la ministra nos atienda. Queremos saber y decirle las cosas directamente de lo que está sucediendo con la modalidad de construcción en sitio propio y que ella pueda tomar nota y compare con la información que pueda estar recibiendo.
¿no? Entonces, le reitero una vez más a la señora ministra, por favor, que nos atienda, un espacio que nos genere para poder ser escuchados directamente, ¿no?, a todos los que estamos siendo afectados y que ella pueda sacar sus propias conclusiones. Yo espero, Juan, que nuestra próxima conversación sea para recibir buenas noticias en ese sentido. Muchas gracias por atendernos, mucha suerte.